¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó, ven y lo verás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy nos acompaña el Padre José Gregorio Medina y nos va a leer en este Evangelio. Miren, mis hermanos, la manera de predicar muy bonita, muy hermosa y muy efectiva la tenemos y la podemos observar en Felipe. Felipe, un apóstol de Jesucristo, se encontró con Natanael o Bartolomé y le dijo, hemos encontrado al Señor, hemos encontrado al Cristo. Dijo Natanael, ¿qué cuento? ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe, ven y lo verás. Felipe le anunció la palabra de Dios a Natanael y Natanael le creyó. Nosotros le predicamos al esposo, a los hijos, a la familia, al vecino, a la vecina y ni nos cree. Nosotros hablamos de Dios y nadie escucha. ¿Qué cosa más brava con los creyentes de hoy día? Que hablan de Dios y nadie les escucha y nadie les cree. Que hablan del Señor y nadie les presta atención. Vamos a ver el ejemplo hoy de Juan, que llega a decir, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a ver el ejemplo de Lidia, que se convirtió ella con su familia. Vamos a ver el ejemplo hoy del carcelero que convirtió a su familia y de Felipe, que después se fue a predicarle a un etíope y ese etíope se convirtió. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 45 al 51. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Uno de los ángeles me habló y me dijo, ven, que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero. Entonces me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada, con 12 puertas monumentales, y sobre ellas 12 ángeles y 12 nombres escritos, los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 de estas puertas daban al oriente, 3 al norte, 3 al sur y 3 al poniente. La muralla descansaba sobre 12 cimientos, en los que estaban escritos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo decimos, Señor, que todos tus fieles te bendigan. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Señor, que todos tus fieles te bendigan.
Aleluya, aleluya. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Felipe se encontró con Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó: ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó: ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: este es un verdadero israelita, en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: ¿tú crees? Porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió: yo les aseguro que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos ilumine, que nos dé la gracia que le dio a Felipe de predicar y que la gente crea, de evangelizar y que la gente se convierta. Digamos todos: ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones. Llena nuestros corazones De tu luz. de tu luz, De tu sabiduría. de tu sabiduría, Para interpretar tu palabra. para interpretar tu palabra, No como palabra humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad que es en realidad y que ejerza su acción y que ejerza su en acción nosotros los creyentes. en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy el Padre José Gregorio y el Padre Marcos Galvis compartiendo el Evangelio del día, la palabra de Dios. Vamos a buscar en la Biblia San Juan capítulo 1, versículo 45. Hoy la iglesia recuerda al apóstol Bartolomé. Fue el primero de los apóstoles que proclamó la divinidad de Jesús y también el primero que fue alabado por su sinceridad y transparencia de alma. En el seguimiento del Maestro fue ferviente y fiel discípulo de Jesucristo. Vamos a compartir San Juan 1:45. En este día vamos a buscar todos en la Biblia. Bienvenidos a los hermanos que van llegando en TikTok,
Instagram, en YouTube y en Facebook. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Saludos a Joel Morales, gracias por su granito de arena. Pedro González, gracias por su granito de arena. Y saludos por aquí a José Espinosa. Saludos, bendiciones, los queremos mucho. Un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Saludos a los hermanos en Facebook que colocan sus estrellas. Dios les bendiga. Bueno, mis hermanos de Venezuela, nos vamos nosotros, Dios mediante, a Punto Fijo. Vamos a estar en Punto Fijo, Dios mediante y María Santísima. Punto Fijo es Venezuela. Este próximo viernes 25 de agosto. Vamos a compartir la palabra, de por allá vamos a mostrar los videos. Vamos a la zona de la playa de Venezuela. Vamos a predicar la palabra de Dios. El Padre José Gregorio, el Padre Umaña, Dios mediante. Vamos a partir, recen por nosotros porque estamos viajando para Punto Fijo. Son 9 horas en carro, vamos a ir por allá. Luis, gracias por sus estrellas, Dios les bendiga. Ahorita al final les leo la otra programación que tenemos para el mes de septiembre. Nos vamos a Guerrero, México, finales de septiembre. Dios mediante, los hermanos de México, por allá nos vemos. Y octubre. ¿Qué me gusta de Natanael? ¿Qué me encanta de Natanael? Que Natanael predicaba la palabra de Dios y la gente se convertía. Que Natanael predicaba la palabra de Dios y la gente cambiaba de vida. Natanael fue y se encontró con Bartolomé y le habló a Bartolomé de Cristo, y Bartolomé, chupulún, se fue a encontrar. Natanael, el mismo Bartolomé, fue y se encontró con Cristo y se convirtió. El Espíritu Santo vio que Natanael era bueno para predicar, y por allá ahorita lo vamos a ver en Hechos capítulo 8 versículo 27. Le dice a Felipe: Felipe, tú que eres bueno para predicar, convertiste a Natanael. Ahí le mando un etíope, alto funcionario de Candace, una persona influyente, una persona importante. Ahí se lo mando. Y el etíope se convirtió gracias a la predicación de Felipe. Felipe tenía un estilo y una forma muy bonita de predicar. Felipe tenía una forma muy bonita de atraer a la gente a Dios, que de él debemos aprender hoy. Vamos a aprender algunas claves que tenía Felipe para evangelizar. Porque siendo sincero, bienvenidos a los hermanos protestantes que no saben respetar y que son groseros, bienvenidos. Eso es lo que le enseñan los pastores, a decir grosería. Felipe aprendió a predicar y hablar de Cristo y la gente se convertía. Y la gente cambiaba de vida. Y la gente mejoraba. Ustedes y yo vamos y le predicamos al abuelito y ni siquiera cambia. A la vecina ni siquiera cambia. A los hermanos y nadie cambia. Ni con los hijos pueden los padres, pues. Ni con los abuelos, ni con los sobrinos. Ahí están los hijos viviendo en concubinato. Ahí no han hecho la primera comunión, no se han bautizado. Y el papá y la mamá no saben qué hacer ya. Pídale hoy a Felipe, a San Felipe, que le dé la gracia de la sabiduría que viene de Dios para que predique. ¿Qué fue lo que hizo Felipe de extraordinario? ¿Qué fue lo que hizo Felipe de maravilloso? ¿Cómo logró que Natanael se convirtiera? ¿Cómo logró Felipe que Bartolomé cambiara de vida? Pues Felipe hizo lo mismo. Vamos a comenzar con San Juan capítulo 1 versículo 29. Felipe hizo lo mismo que Juan el Bautista. Juan 1:29. Lo que hizo Juan el Bautista fue presentar al Cordero de Dios y la gente empezó a seguirlo. Escuchen con atención. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a su encuentro. Juan vio que Jesús venía a su encuentro y escuchen lo que dijo Juan. Y exclamó, gritó, habló, dijo: ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. Juan lo único que hizo de extraordinario fue presentarle a los apóstoles suyos a Jesucristo. Y en el momento que les presentó a sus apóstoles a Jesucristo, en ese momento los apóstoles siguieron a Cristo. El problema de los que predicamos la palabra de Dios, curas, sacerdotes,
El problema de los que predicamos la palabra de Dios, catequistas, ministros, quien quiera que fuera, es que no estamos presentando a Cristo como el Cordero que quita el pecado. Hablamos de muchos temas, hablamos muchas pamplinadas y tonterías, pero a Cristo lo sacamos de nuestra vida, de nuestro discurso, hasta el punto, y les digo y se lo repito y se lo repetiré siempre. Fuimos a Fátima a predicar la palabra de Dios con los peregrinos. Más de 100 peregrinos iban con nosotros. Los peregrinos con ganas de escuchar a Dios. El Padre Luis nos acompañaba. Padre Luis y Padre Marco nos mandaron a la misa, nos dieron la oportunidad en el santuario de Fátima. Y cuando nosotros íbamos a predicar, nos dijeron que predicáramos sin Biblia. La Biblia no nos dejaron sacar la Biblia, nos la quitaron, nos la arrancaron. Y un lector que quiso meter la Biblia allá cerquita, que era lectora, cerquita del altar, también le dijeron, tire eso para allá, aquí no Biblia. ¿Cómo la gente se va a convertir en Fátima? ¿Cómo la gente se va a convertir en Europa si le están quitando la Biblia? ¿Cómo la gente se va a convertir si no le estamos predicando el Cordero de Dios? Lo primero que debemos aprender es que Juan el Bautista, y lo aprendió Felipe, y lo practicó con Bartolomé, con Natanael, que debemos presentar a Jesucristo, que debemos presentar al Señor. Y a Cristo lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Por eso San Jerónimo llegó a decir, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Casi que nos pegan, tremendo regaño nos echaron por allá en Europa por predicar la palabra de Dios. Y el Padre Luis emocionado predicando y los peregrinos concentrados, y de los lugares santos nos decían, epa, ya acabó el tiempo, salga, entre uno y salga el otro, entre, porque así tienen los lugares santos, allá en Europa. Lugares donde se recoge ofrenda, donde se recoge dinero, donde se recoge alguito, pero lugares para predicar la palabra de Dios, nada, nada. Tenemos allá en Europa, y tengan cuidado, cuando usted vaya a peregrinar, tengan cuidado, guías que son ateos y dicen ser cristianos, que por dinero se ponen a hablar pamplinadas y se ponen a hablar tonterías, y se ponen a decir, en el Coliseo no murió ningún cristiano, no murió ningún mártir. Esas catacumbas que están ahí, eso la hicieron por hacerlo, ahí no murieron ninguno. Todos los lugares de fe, por no leer la palabra de Dios, por no leer las Sagradas Escrituras y la sana doctrina, están predicando pamplinadas. Allá en Europa nos pasó. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Y fui y lo vi con mis ojos y me quedé sorprendido de que gente vieja, de que gente grande, aunque supiera mucho de las cosas de Dios y muy conocido y muy saber por dinero, se ponen a predicar y se ponen a hablar y guiar a la gente y no saben un carrizo de la palabra de Dios. Y el momento en que tratamos de corregirlo, salimos fue regañados, porque los que mandan son ellos y los que dirigen son ellos. ¿Cómo la ve? La predicación de la iglesia es la de San Juan 1:29. Repítalo, Padre, escuchen. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó. Juan vio a Cristo y exclamó de Cristo. Ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. La predicación de la iglesia es hablar sobre el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo, y ese es Cristo. Y Felipe le habla a Natanael de Cristo y Natanael se convierte. Felipe le habla al eunuco de Cristo y se convierte el eunuco. Y Pablo le habla a Lidia de Cristo y Lidia se convierte. Y Pablo le habla al carcelero de Cristo y ahorita lo vamos a ver, y el carcelero se convierte. ¿Por qué la gente no se convierte hoy día? ¿Por qué la gente no cambia hoy día? ¿Por qué la gente sigue en la misma? Porque nadie les habla de Cristo. Las iglesias no tienen Biblias. No le digan a nadie. Este domingo que usted vaya a la misa, eche ojo a su derecha y a su izquierda para que vea que no hay Biblias en las iglesias. Los católicos no llevan la Biblia a la iglesia. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Miren lo que viene. De él yo hablaba al decir, detrás de mí viene un hombre
que ya está delante de mí, porque era antes que yo. Yo no lo conocía, pero mi bautismo con agua y mi venida misma eran para él, para que se diera a conocer a Israel. Y Juan dio este testimonio: he visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo también. Ahí está todo el testimonio de Cristo, de Juan el Bautista. Usted lo lee tranquilo. Versículo 40. ¿Cómo hicieron las personas para acercarse a Cristo? Porque hubo alguien que habló. Por eso hablamos de precursor, de Juan el Bautista. Ahí está el Cordero de Dios. Pero en el versículo 40, miren lo que dice. Escuchen. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era hermano de Simón. Oigan, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. repítalo. Era uno de los dos Que siguieron a Jesús. ¿Por qué Andrés siguió a Jesús? Por la palabra de Juan. ¿Por qué la gente se va a convertir a Cristo? Porque nuestras palabras van a dar testimonio del Señor. El día que ustedes y yo comprendamos esto, catequistas, predicadores, sacerdotes, obispos, nuncios, cardenales, las cosas cambiarán. Y se lo digo, lo dije en la misa y ahorita lo digo responsablemente. Fuimos a una celebración y me dio tristeza, pero pasó. Y a lo mejor me regañen, pero pediré perdón, pero tengo que predicar y tengo que decirlo. Fuimos a una celebración de un obispo que pasó por esta diócesis, trabajó aquí en la diócesis, estaba cumpliendo bastantes años, como 60 años, bastantes años en ministerio. Y nos fuimos. Y la palabra de Dios hablaba de la Eucaristía. Imagínese usted, yo, Padre Marcos Galvin, estaba entusiasmado, estaba contento de haber ido a esa celebración. Como 3-4 horas de camino duramos para llegar allá. Y cuando llegamos a la celebración de la Eucaristía, leyeron el Evangelio y viene el momento donde usted espera que el sacerdote, que el obispo hable de Dios. Y cuando le llega al obispo la hora de hablar de Dios, no el que estaba celebrando sus 60 y pico de años, sino al otro que le acompañaba, porque había como 5 obispos, 6 obispos, habían varios. A uno de ellos le tocó predicar la palabra de Dios. Me da pena decirlo, pero pasó. Se puso a echar cuentos y dijo, me cambiaron las lecturas. Y se puso a echar cuentos y la gente se reía a carcajadas. Y yo me rascaba la cabeza y yo decía, Dios mío, no puede estar pasando que un obispo de la iglesia de Venezuela se ponga a echar cuentos y chistes en plena homilía cuando su tarea y su trabajo es hablar de Jesucristo y del Señor, como lo hizo Juan el Bautista en San Juan 1:29. Ese es el Cordero de Dios, como lo hizo el hermano de Simón Andrés en 1:40 de San Juan. Había escuchado hablar de Cristo, las palabras de Juan y se convirtió. Me da tristeza que haya sucedido eso y me vine con ganas de escuchar la reflexión y el tema de la Eucaristía, que eran las lecturas de ese día, y me dio una pena y me dio una tristeza y yo decía, no puede estar pasando, y sucedió. Y a lo mejor me regaña, pero tengo que decirlo, no puede ser así. Nosotros los que estamos al servicio de la iglesia, que estamos en las cosas de Dios, que estamos al servicio del Señor, debemos hablar del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Debemos hablar de Jesucristo. Por eso en el Evangelio de hoy, San Juan, en el versículo 45, mire que estamos leyendo San Juan capítulo 1, todo es referente a Cristo, pero en el versículo 45, cuando Felipe, que ya había escuchado hablar de Jesús porque Juan le habló, que había escuchado a Andrés y a Simón hablar de Jesucristo, Felipe, que ya estaba contagiado y enamorado de Cristo, se había encontrado con Jesucristo, cuando le habló a Natanael, Natanael de principio no creyó, pero cuando se encuentra con Cristo,
cambia su vida, mejora y se vuelve en un seguidor del Señor. Miren lo que pasó, estamos en el versículo 40. Vamos al versículo 45 de San Juan capítulo 1, escuchen. Felipe se encontró con Natanael. Ya Juan el Bautista en el versículo 29 habló de Cristo. En el versículo 40 Andrés y Simón escucharon de Cristo. Ahora Felipe se encuentra con Natanael, escuchó de Cristo. Miren lo que hizo, miren lo que pasó. Felipe se encontró con Natanael y le dijo: ¿Cuál fue la conversación? ¿Cuál fue el tema? ¿De qué habló un apóstol de Cristo? Y fíjense que aquí debemos nosotros hasta reflexionar los temas que hablamos dentro de la iglesia. Que aquí debemos reflexionar lo que decimos en las predicaciones, pero no son las predicaciones porque todos no predican. Lo que compartimos en las reuniones, lo que compartimos en las catequesis, lo que compartimos en los encuentros que son de la iglesia. ¿De qué hablamos? ¿De qué epistoladas o tonterías estamos hablando? Porque a veces creemos que la iglesia es una reunión social donde vamos a hablar solamente de la economía, de que la iglesia se está cayendo, de que hay que pintarla, de que vamos a hablar de que las ventas de comida es esto, de que vamos a hablar que las bancas hay que acomodarlas, que hace mucho calor, vamos a criticar y comer prójimo y darle a las sin huesos. Felipe se encuentra con Natanael y miren el tema de conversación para que nos dé pena y vergüenza a los católicos que vamos a la misa y en vez de hablar de Cristo andamos hablando pistoladas y pamplinadas. Escuchen. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Quién era? Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿De qué habló Felipe con Natanael cuando se lo encontró? De Jesús. Jesús. ¿De qué hablas tú en la iglesia? ¿De qué hablas cuando se reúnen con el ministerio de música? ¿De qué hablas cuando se reúne con el ministerio de lectores? ¿De qué hablas cuando vas a la iglesia, a la casa de Dios y se reúne con los monaguillos, con los sacristanes, con los ministros, con los diáconos? No venga a decirme que de Jesús. Felipe le habló a Natanael de Jesús. Es más, los que menos hablan de Jesús son los mismos católicos. Los que menos hablan de Cristo son los mismos cristianos. Y eso da pena decirlo, pero es así. Hoy día nosotros los sacerdotes, en primer lugar, se nos está escapando hablar de Cristo. Y puede aparecer una homilía donde demos informaciones, cuentos, anécdotas, fábulas, chistes, de todo. Pero no hablemos de Cristo, que es el centro. Y puede haber una reunión dentro de la iglesia donde hablemos de todo, pero no de Cristo. En estos días que cumplí años, me llama la atención porque iba a predicar. Miren, el evangelio del día ese, a mí no me olvida, era Mateo capítulo 19. Pero el versículo 5 me encanta, todo el 19. Y en el evangelio de San Mateo capítulo 19, yo ya había hecho la celebración de la mañana, había hecho la misa en la mañana, ya había grabado el evangelio. Me tocaba la misa de la tarde y se me acerca una persona que ya había escuchado todo. Me dijo: padre, mire, yo le voy a decir algo. Usted ya habló bastante. Usted ya predicó ese evangelio bastante. Ha hecho un cuento ahí de su historia de vida. Ha hecho un cuento ahí de su cumpleaños, de cuántos años está cumpliendo. Habla un poquito más de la vida social que usted lleva. Y yo le dije como Jesús a Pedro: apártate, Satanás, no voy a hablar de eso. Y me dieron ganas en plena homilía de decirle con nombre y apellido ese sinvergüenza. Hablaba del adulterio, hablaba de la infidelidad, hablaba la palabra de Dios de por qué los sacerdotes no se casan. Tenía un tema tan bonito, era el día de mi cumpleaños y agarré la palabra y tomé y prediqué. Yo no me acuerdo cuánto prediqué. Después de que terminé, entonces la gente dice: bueno, hoy tu cumpleaños, le doy gracias a Dios por mi cumpleaños, bendito sea Dios, y ya terminé la homilía.
Oye, porque a veces porque tenemos un cumpleaños, porque tenemos una fiesta patronal, o tenemos un matrimonio, o porque tenemos un bautizo, tenemos cualquier actividad en la iglesia, se nos olvida hablar de Cristo. Usted no ve que los padres ni siquiera ya quieren agarrar la palabra de Dios para hablar de Cristo, ni siquiera quieren releer el Evangelio ni meditarlo, ni hacen alusión a la palabra de Dios. Cuando Felipe se encuentra con Natanael, le dice: Natanael, hemos encontrado al Señor, hemos encontrado al Mesías, a Cristo el Salvador. El problema fue que Natanael no creyó, pero Felipe predicó. Escuchen. Natanael le replicó: ¿Qué le dijo? ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Ese viene de Nazaret. ¿Puede venir algo bueno? Felipe no se le quedó callado. Cuando Natanael le dio una respuesta de esta magnitud, miren lo que le dijo Felipe. Felipe le contestó: ven, venga, y verás. Venga y verás. Lo verás. Véalo con sus ojos. Se lo llevó, lo arrastró, lo trajo consigo. Una de las cosas que nos hace falta hoy día a los católicos en la iglesia. Yo recuerdo que cuando era seminarista empleaba esta estrategia. Yo no sé, el padre José Gregorio, nos íbamos a las misas en los campos en donde nos mandaban de seminaristas. Y una de las estrategias que nosotros empleamos para que la gente se acercara, ¿saben cuál era? ¿Sabe qué hacíamos nosotros como seminaristas? Le decíamos: bueno, don, usted vino hoy a la iglesia, mañana vuelva, pero la tarea es traerse uno de la casa. ¿Sí algún día lo practicó? Esa era la tarea. Mañana usted se trae a su tío, a su mamá, a su primo, y de esa manera, si fueron 10, al otro día llevan 20. Y si al otro día llevan 20, al otro día llevan 30, 40. Y la iglesia al final, cuando uno terminaba las misiones, las celebraciones, la iglesia estaba full. Pero la estrategia que empleábamos nosotros, a mí nunca se me olvida, era: si hoy viniste tú, mañana tráigase un familiar, y si no, pues mejor ni venga. Y pasábamos a veces lista: ¿usted a quién trajo? ¿Usted a quién trajo? ¿Y usted por qué no trajo a nadie? Mañana se trae 2. ¿Sí? Esa es la estrategia. Esa fue la estrategia que empleó Felipe con Bartolomé. Le dijo: mire, Natanael, que no puede salir algo bueno. Ven y lo verás. ¿Qué es lo que le falta hoy día a la gente en la iglesia? La experiencia con Cristo. El encuentro con el Señor. La experiencia de ver las maravillas que Dios tiene. De ver las cosas como cristianos. En la iglesia hoy día tenemos muchos mundanos que van a recibir la Eucaristía y dicen: ¿será verdad que Cristo está en la galleta? Que van a recibir la Eucaristía, van y la reciben en las manos y después se restregan las manos por todo el cuerpo como si fuera perfume. Que se van al Santísimo a orar y le dicen: Señor, ¿será que usted está ahí o no está ahí? Y entonces se queda con los ojos abiertos cuando está el Santísimo y voy a ver a Jesús, voy a ver a Jesús, voy a ver, mire cómo está Jesús, mire cómo está usted, lo que está alucinando, cierre los ojos, a Dios nadie lo ha visto. La experiencia que tenemos en la iglesia de los católicos hoy día es que tenemos la Biblia en la casa, muy bonita y muy hermosa, pero no la leemos. Ven y lo verás significa que debemos tener una experiencia más profunda. La experiencia que tenemos de Cristo es tan superflua hoy día que vamos a la confesión, el sacramento mediante el cual Dios nos perdona los pecados. Juan 20, 23. Mateo capítulo 9, versículo por allá en el 6. El regalo que Dios le dio, el poder que Dios le dio a los hombres. Y nos vamos a confesar. Terminamos de confesarnos, el Padre dice: yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y decimos nosotros: ay, pero es que a mí se me olvidaron los pecados. ¿Será que verdaderamente el Padre me perdonó los pecados? Uy, no perdí la confesión. Van a confesarse sin prepararse, van a confesarse sin hacer un examen de conciencia, y peor aún, van a confesarse sin tener dolor, ni arrepentimiento, ni propósito de enmienda. Ese es el problema de los católicos hoy día. De ustedes no, de los que no vinieron.
que viven la experiencia de Cristo no como un ven y lo verás, sino como una experiencia. Hoy es domingo, me voy a la iglesia, terminé la iglesia y me voy a la casa, ya salí de eso, salí del compromiso. Los niños de catequesis se van a estudiar 2 años, 3 años, se preparan, hacen el sacramento y dice el papá y la mamá, salimos de eso, ya por fin se graduaron de catequesis, que graduaron de confirmación, ya no vuelven más a la iglesia. Ven y lo verás significa, no es una experiencia superflua, pasajera, que pasa de un momento a otro. Es una experiencia profunda la que tuvo Natanael con Jesucristo. Y ese es el problema de los católicos, que son muy light, muy chimbines, muy guambinas, muy resbalosos, muy piratas, como usted quiera llamarlo. Católicos que no funcionan y no sirven porque no han tenido una experiencia. Vaya a un retiro, vaya a un taller, vaya a un encuentro, va al retiro con el celular aquí en la mano. Le dicen no prenda el celular y ahí está usted con el celular. Su cuerpo está aquí, su cuerpo está en la iglesia, pero su mente está por fuera. Te estás en la misa pensando en pajaritos preñados, en los hijos de doña Trina, y ni por el carrizo escuchas lo que dice el Padre. Ni siquiera cantas, ni siquiera aplaudes, ni siquiera te levantas, ni siquiera te arrodillas. ¿Para qué vas a misa? Vas a vivir la Eucaristía de forma deportiva, como por ir, su cuerpo presente, pero su mente ausente. Ven y lo verás significa que tu mente y tu corazón en las cosas de Dios deben estar concentradas, deben estar ahí, atentas a las cosas de Dios. Y es lo que nos está haciendo falta. Miren, antes de seguir con Felipe y Natanael, quiero pasar al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 27, porque de los predicadores, aparte de San Pablo, uno de mis predicadores favoritos es Felipe, en el Nuevo Testamento, sépalo. Felipe es uno de los predicadores míos favoritos, porque Felipe no andaba con cuentos, Felipe no andaba engañándose, Felipe andaba con realidades. Le habló a Natanael y Natanael se convirtió. Fue y le habló al eunuco, al etíope, alto funcionario de Candace, y ese sinvergüenza también se convirtió. Pablo le habló a Lidia, Lidia se convirtió. Le predicó al carcelero y el carcelero se convirtió. Jesucristo le habló a la gente, al corazón, y se convertía. El único es lo que relata Mateo capítulo 19, el joven rico. Vende todo lo que tiene, dale, y ven y sigue, me dijo el joven. No, ese se apartó, ese no lo siguió. Aunque algunos dicen que después sí lo siguió y vendió todo. Pero una de las cosas más impactantes que yo he visto en el Evangelio es Pablo, Felipe, San Juan el Bautista, Cristo en primer lugar, que cuando predicaban tocaban el corazón de las personas. Dígame, una vez Pedro, que se paró en medio de tantos hermanos y se convirtieron, yo no sé cuántos, 3,000, 5,000, yo no sé cuántas personas se convirtieron. Aquello era asombroso. Y hoy día nosotros hablamos y predicamos y nadie se convierte. Hoy día nosotros hablamos de Dios, ni la familia de nosotros está convertida. Si no saque cuenta, su mamita va a la misa, su papito va a la misa, sus hijitos van a la misa, su noviecito va a la misa, su tía, su abuelo va a la misa. Ni pregunto, ni respondan, porque la respuesta es que la mayoría, el 99% de la familia está perdida. Está en fea condición porque ustedes y yo ni le hablamos de Dios. Saludamos por aquí a Sonia Regalado. Gracias por su granito de arena, Sonia. Dios le bendiga. Tania, que el Señor le recompense. Gracias por su granito de arena. Una oración por mi tío Fidel Jumbo. Que el Señor le conceda el descanso eterno. Tania, Dios le bendiga. Aura, Dios le bendiga. Gracias por su granito de arena. Efraín Beliz, que el Señor le recompense. Gracias por su granito de arena. Ignacio Torres, que el Señor le recompense. Muchas gracias. Saludos. Una pequeña donación de cumpleaños. Gracias a la familia Beltrán. Que el Señor le recompense y Dios les bendiga. Elma Ortuno, lo esperamos en Guerrero, Padre, Dios mediante. Gracias, gracias, Dios le bendiga. José Luis Tavares, soy cantante católico, que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. José Luis, gracias por su granito de arena. Que el Señor le siga dando el talento de las alabanzas, de alabar y bendecir a Dios. Gracias por sus estrellas en Facebook, que el Señor les recompense. Vámonos a Hechos capítulo 8, versículo 27. Felipe siguió predicando. Felipe, gran predicador, convirtió a Natanael. Se fue, mire lo que pasó con el etíope. Escuchen la historia.
Felipe se levantó y se puso en camino. Y justamente pasó un etíope, un eunuco de Candaces, reina de Etiopía, un alto funcionario al que la reina encargaba la administración de su tesoro. Tenía plata, era rico, tenía los tesoros de la reina, era alto funcionario, no era cualquier oreja de perro, decimos en Venezuela, era una persona bien peinada, bien pulida, bien arreglada, bien rica, bien importante. Pero escuchen lo que pasó. Alto funcionario de Candace, escuchen, paren la oreja para que ustedes vean lo que hizo Felipe, que es donde nosotros debemos meterle la lupa al ojo para aprender. Había ido a Jerusalén. Venía de Jerusalén. A rendir culto a Dios. A rendir culto a Dios. Jerusalén, el templo, donde está el templo, donde están las bendiciones, donde está la fe, donde está el centro, donde se supone que están los sumos sacerdotes, donde se supone que se predicaba la palabra de Dios, donde se enseñaban las cosas de Dios. De allá venía este etíope. Y ahora regresaba sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Aunque había ido a Jerusalén, no entendía al profeta. Aunque había tenido una experiencia muy maravillosa de Dios, no entendía las Sagradas Escrituras. Y hago un paréntesis. Mucha gente va a peregrinar a la Tierra Santa y se va mal y llega peor. Se va a tener una experiencia de Dios y le hablan de pura historia de Israel. Y se viene emocionada y contenta, pero de la Biblia no entiende nada. Y hacen falta sacerdotes que sean como Felipe, que a esa gente que va a las peregrinaciones, que van a los lugares marianos, que van a los lugares donde se encuentra la fe, donde se encuentra la historia de nuestra fe, que le hablen de la palabra de Dios como lo hizo Felipe. Y por eso le doy un consejo. Si usted algún día quiere ir a una peregrinación, busque a un sacerdote que sea su director espiritual y le vaya a hablar de Dios. Y no busque a cualquier loco que vaya a contarle historias y fábulas y sueños y que usted se vaya y le pase como el etíope, se vaya a vivir una experiencia en Jerusalén y se venga peor de lo que se fue. Que se venga a su casa y no sepa nada. Por eso cuando usted vaya a peregrinar, pregunte quién es el que va a dirigir la peregrinación y que le enseñe de las cosas de Dios y que le enseñe de la experiencia de Dios. Porque es triste que usted le pase como el eunuco o el etíope que se fue a Jerusalén y venía con la Biblia y no entendía un carrizo. Habiendo tanta riqueza en Jerusalén, tanta riqueza para aprender, que los mismos de allá, que habían sumos sacerdotes, que habían gente importante que le pudo enseñar, no le enseñaron nada. Pero gracias a Dios habían personas como Felipe, que cuando se dieron cuenta, el Espíritu Santo lo impulsó para allá, fue y pudo ver la necesidad y le explicó la palabra de Dios. Y cierro el paréntesis, porque a veces muchos se van a la Tierra Santa, es a pasear, es de tours, se van a la Tierra Santa y no viven una experiencia. Y si usted algún día quiere ir a la Tierra Santa, ahí están los videos. Un día con el Padre Marcos, ahí están los videos para que ustedes vean las predicaciones en los lugares. Porque una de las cosas que me gusta ir a predicar es explicarle a la gente qué pasó en esos lugares. Y eso fue lo que en Europa nos querían prohibir y eso es lo que allá en Israel a uno no le dan ni siquiera tiempo para predicar. Miren lo que viene. El Espíritu dijo a Felipe: acércate a ese carro y quédate pegado a su lado. Venía de Jerusalén. Oiga. Y mientras Felipe corría, le oía leer al profeta Isaías. Le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Entiendes lo que lee? Viene de Jerusalén, viene de la misa, viene de la iglesia, viene de un retiro, viene de una charla, de una catequesis, viene de las cosas de Dios, del templo de Dios. ¿Entiende lo que lee? Y miren lo que dice. A mí me da pena, pero es lo mismito que pasa los domingos cuando ustedes y yo vamos a la misa. Pero es lo mismito que pasa con nosotros cuando vamos a un retiro o a un taller de Biblia, cuando vamos a un encuentro con Cristo. Eso mismito nos pasa. ¿Entiende lo que lee? El etíope contestó. Miren la respuesta, me da pena, pero eso está pasando hoy día en la iglesia.
¿Cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? No venía de Jerusalén, no venía del templo, no venía del lugar donde había fe, no venía de un lugar donde se le hablaba, donde se le enseñaba, donde usted iba a aprender de Dios. Sí, pero dijo algo muy sabio. ¿Cómo lo entiendo si a mí nadie me lo explica? ¿Cómo va usted a entender una misa si el cura de la iglesia no le habló de Dios ese domingo? ¿Cómo va a entender qué pasó en la comunión o en la confirmación si el obispo no habló de Dios ese día? ¿Cómo va a entender qué pasa en un matrimonio que usted va si usted no le explican lo que sucede en el matrimonio ni le hablan de la palabra? ¿Cómo va a entender un miércoles de ceniza qué sucede si usted va y solamente se conforma con que le coloquen la tierrita en la frente, la ceniza, y no hay quien le explique qué pasó? ¿Cómo va a entender qué sucede un domingo de resurrección si el Padre ni siquiera en el sermón le habló de la resurrección y todo fue alegría, y todo fue chiste y todo fue cuento? Por eso estamos como estamos. Muchos católicos como el etíope andan perdidos y en fea condición porque nosotros que predicamos y evangelizamos y estamos puestos en las iglesias y en los templos y en los lugares santos, comenzando por los sacerdotes, no quieren leer la Biblia, no quieren hablar de Cristo, y el pueblo está pereciendo por falta de conocimiento. Y en Europa está pasando, le están cerrando la puerta a la predicación y a la palabra de Dios y se están quedando con la pura liturgia, y eso es un error. Y en los lugares santos también, que la gente va a los lugares santos a peregrinar, a vivir una experiencia de Dios, y se vienen de la misma manera porque no entendieron nada, solamente se quedaron con la foto y el recuerdo, y en las mismas Eucaristías se van con frío y se regresan con escalofrío porque no entienden nada. Por eso les digo, te la vuelvo a repetir, te la digo 1000 veces y usted todavía no es capaz de hacerlo. Antes de ir a la misa el domingo, escuche el Evangelio. Escuche el Evangelio. Gástese, por favor, tómese la molestia, tómese el tiempo el domingo de camino a la misa. Así el Evangelio sea largo, párese temprano o escúchelo el sábado que salga. Porque si usted no lo escucha y va a la iglesia y el padre no habló de la palabra de Dios porque se le ocurrió dárselo de payaso, de chistoso y de cuentero ese día y no habló de la palabra de Dios, usted le pasará como el etíope. Nadie le explicó la palabra y usted no entendió un carrizo. Mire, yo me trasnocho, yo estoy con el padre Osorio, no sé qué horas eran aquí en Venezuela, casi las 10 de la noche más o menos, quemándonos las pestañas, desglosando el Evangelio, convirtiéndolo sabroso, explicado capítulo por capítulo, versículo por versículo, para que usted lo entienda. Todos los días sale el día anterior para que usted escudriñe las Escrituras y usted vaya preparado a la Santa Misa. Y usted es tan flojo, bueno, usted no, el que no vino, que ni siquiera escucha la palabra de Dios. Usted quiere entender la Biblia, ahí está el Padre José Gregorio que la está explicando. Ahorita que yo termine, el Padre va a transmitir en vivo en su canal, Padre José Gregorio. No ha entendido la Biblia, el padre agarra, está leyendo capítulo por capítulo, un capítulo por día, y está escudriñando las Escrituras. ¿En qué libro va? Hechos de los Apóstoles. Ya va en Hechos de los Apóstoles. Ya está escudriñando, mire, todo el Antiguo Testamento, ya va en el Nuevo Testamento, ya va a terminar de leer la Biblia. Tiene varios años leyéndola. Usted no la entiende, búsquese un buen sacerdote que se la explique. Pero caramba, no pierda el tiempo como el etíope que tenía mucha plata, que tenía mucha fortuna, fue a Jerusalén y bajó de la misma manera. Cuando Felipe se dio cuenta de eso, miren lo que pasó. ¿Cómo la voy a entender si nadie me la explica? Oigan. Enseguida invitó a Felipe a que subiera y se sentara a su lado. Ese subir y sentarse al lado significa que cuando hay una persona que realmente toque las teclas de su corazón y le enseñe la Biblia bien, que esa persona la acompañe, porque a veces nos quedamos también con sacerdotes que solamente echan pañitos de agua tibia, que solamente lo que hacen es colocar trapitos calientes a la gente y ya, que trabajan en las redes sociales y les felicito, pero se ponen a hacer tonterías y bobadas, a bailar,
a danzar, a mover el esqueleto, a colocar un poco de tontería. ¿Por qué no pone a predicar Biblia? Padrecito, con todo el respeto que usted se merece. Las redes sociales están para que ustedes y yo atraigamos a la gente a Dios que hace haciendo el ridículo ahí en las redes sociales. ¿Y por qué no le habla a la gente de Dios y las cosas de Dios? Me da pena cuando me mandan un video. Mire este padre bailando. Mire este padre yo no sé qué. Mire este padre mostrando los músculos. Mire este padre haciendo un reto. Mire, le debería dar pena. Si usted es ministro, está para que la gente extienda la palabra de Dios y no para que haga el tonto ahí en las redes sociales, en vez de enseñar a la gente las cosas de Dios, sabiendo que la gente se queda, porque me da popularidad, porque la gente me ve bastante. A Dios le entregarás cuenta, padrecito y monjita también, y seminarista también, que en vez de ponerse a hablar de Dios, se ponen a hablar cualquier paplinada. Enseñe por lo menos a rezar el rosario a la gente, un misterio, enséñele, pero no pierda el tiempo ahí. Se subió con él, lo llamó, venga para acá y escuchen. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: fue llevado como oveja al matadero, como cordero mudo ante el que lo trasquila. No abrió su boca. Fue humillado y privado de sus derechos. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? ¿Por qué su vida fue arrancada de la tierra? El etíope preguntó a Felipe: Oigan, dime, por favor, ¿a quién se refiere el profeta? ¿A sí mismo o a otro? Felipe empezó entonces a hablar y anunciarle a Jesús. Esa fue la tarea de Felipe. Y comenzamos con Juan 1:29. Ahí está el Cordero de Dios. La tarea de Felipe fue anunciar y hablarle de Dios. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Ya no está acabando el tiempo. Pero vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Vamos a buscar a Lidia, una mujer que admiro mucho también. Saludos a Teresa. Hechos 16:14. Gracias, Teresa, por su granito de arena, que el Señor le recompense. Y a Dalia Castro, que el Señor le recompense. Gracias por su granito de arena. Y a ustedes, hermanos, en Facebook, gracias por sus estrellas. Miren, Hechos 16:14 nos muestra a una mujer, porque las mujeres también pueden predicar. No se hagan las dormidas, mujeres. Porque los hijos también necesitan de la fe y muchas madres no quieren hablarle a sus hijos de Dios. Lidia, miren lo que pasó con Lidia y Pablo. Pablo le predicó a Lidia. Ya vimos predicando a Juan, vimos predicando a Felipe. Ahora vamos a ver predicando a uno de los predicadores buenos de las Sagradas Escrituras, Pablo. Hechos 16:14. Oiga. Una de ellas se llamaba Lidia y era de las que temen a Dios. Era vendedora de púrpura y natural de la ciudad de Tiatira. Mientras nos escuchaba y Pablo era predicando a Jesucristo, ¿qué pasó? El Señor le abrió el corazón. El Señor le abrió el corazón. Ahí está la importancia que también las mujeres escuchen la palabra de Dios. Mujeres, dejen de estar escuchando farándula, dejen de estar escuchando tonterías, dejen de estar escuchando bobadas. Cómo adelgazar, cómo engordar, cómo quitarse las paticas de gallo, cómo ocultarse las canas, cómo mejorar el cuerpo, la alimentación. Lidia gastaba su tiempo escuchando a Pablo y miren lo que recibió. Para que aceptase la palabra de Pablo. Dios le tocó el corazón para que aceptara la palabra de Pablo que le estaba hablando de Dios. Oigan. Recibió el bautismo junto con los de su familia. Lidia se bautizó con todos los suyos cuando Pablo le habló de Dios. Y necesitamos hoy día mujeres valientes que en su casa dejen de estar hablando tonterías, dejen de estar hablando bobadas y perdiendo el tiempo y se pongan a leer la Biblia con sus hijos y se pongan a leer la palabra de Dios con sus hijos, se pongan a rezar el Santo Rosario con su familia. Lidia escuchó a Pablo y se convirtió. Y ahí mismo, 16, en el versículo 32, el carcelero, metieron preso a Pablo y a Silas. Y aquel carcelero que los metió preso se convirtió al escuchar a Pablo. Oigan, y no solamente eso, el carcelero hizo que sus familias se convirtieran, porque los hombres también pueden ayudar a su familia en la fe. Oigan. Le anunciaron la palabra del Señor. De nuevo, ¿cuál fue el anuncio?
la palabra del Señor. Sencillo, ¿por qué la gente no se convierte? Porque no le hablamos de Dios. ¿Por qué la gente no cambia? Porque nuestras predicaciones no son de Dios. ¿Por qué la gente no se transforma su corazón? Porque es más fácil hablar del mundo. Es más fácil decirle a la gente, el mundo se va a acabar, estamos en los últimos tiempos, se va a acabar el mundo, que hay una guerra, que hay un yo no sé qué, que hay un yo no sé qué, que el sismo, que el tornado. Estamos en el fin del mundo porque hay una epidemia, porque hay una pandemia, porque hay esto, porque hay aquello. Estamos en el fin del mundo porque aquella cantante se separó de aquel cantante, porque aquel ganó el partido de fútbol, porque aquel... Eso es fácil hablar, todo el mundo habla. Pero hoy día los curas, los predicadores, los catequistas, los que estamos en las redes sociales trabajando para Dios, nos hemos vuelto parte del mundo hablando pamplinadas, pistoladas y cochas suecas. Y no hablamos de Dios como la ve. Y eso es un error. ¡Qué feo! Pero está pasando. Le predicamos la palabra de Dios al carcelero. Oiga, escuchen lo que pasó. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero, sin más demora, le lavó las heridas. ¿Qué más hizo? Y se bautizó con todos los de su familia. El carcelero se bautizó con todos los de su familia, porque le hablaron de Dios, porque le predicaron a Cristo. Ahí le dejo la clave, ahí le dejo la predicación. Usted quiere que la gente convierta, usted quiere que la gente cambie, usted quiere que la gente mejore, usted quiere aprender a predicar la palabra de Dios, pues ponga a hablar de Cristo, ponga a hablar del Señor, pero viva también la palabra de Dios. Tenga una experiencia de Dios. No porque esté en la iglesia, no porque esté en las cosas de Dios, no porque vaya a la misa los domingos, usted ya tiene el corazón convertido. Usted ya cambió, ¿no? Usted y a mí nos hace falta conversión, nos hace cambio de vida, nos hace falta. Porque a veces somos muy dados a hablar y hablar y hablar, pero no cambiamos nadita. Y esta palabra nos debe enseñar a todos. Ahí está el Cordero de Dios, que es Jesucristo. Y de Él debemos predicar y de Él debemos hablar. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Amén. El día de mañana vamos a conversar un poquito acerca de cuál es el mandamiento más grande de la ley. Un maestro de la ley que sabía la Biblia, que sabía la palabra, quería molestar a Jesús. Y se acerca y le dice, ¿cuál es el más importante de todos? Le dice, el primero, a Dios. Y el segundo, al prójimo. Mañana vamos a compartir un poquito de eso. ¿Tú amas a Dios con todo el corazón? Mañana lo compartimos. Bueno, pues vamos a compartir, vamos a recibir la bendición. Por aquí les recuerdo rapidito a los hermanos de Punto Fijo, viernes 25 del mes de agosto. Vamos a estar allá en Punto Fijo, en la iglesia Parroquia San Nicolás de Bari, Santa Irene, Punto Fijo. Vamos a compartir por allá. Luego en septiembre 29, 30, 1 y 2 de septiembre estaremos en Guerrero, México. Los hermanos de México, por allá vamos a Guerrero si Dios quiere. 29 de septiembre, 30, 1 y 2, allá nos vemos. Si alguno quiere participar, estaremos en la iglesia San Nicolás de Tolentino y la iglesia Cristo Rey de Parota, Guerrero. Comuníquese con Elma Ortuno al número 346-490-7701 o al número +52-767-100-3605. El mes de octubre estaremos 3 y 4 en Ciali, Texas. Parroquia Inmaculada Concepción. Comunicarse con Jesús Vidal al número 979-661-4272 o con Belén Padilla al número 979-472-9921. Por allá estaremos predicando la palabra de Dios también en Texas, en Sulphur, Texas, en octubre 7 y 8, Parroquia San James, con el Padre Víctor. Comunicarse allá en la Parroquia San James, el 7 y 8 en Texas, al número 903-474-4382. En octubre también estaremos 9 y 10 y 11 en Bronx, New York, en la iglesia San Juan Crisóstomo. Comunicarse con Jacqueline al número 267-241-0735 o a la rectoría al número 718-542-6164. Y en octubre también estaremos en Fresno, California, Dios mediante, en la emisora de radio Bendita Eucaristía. Comunicarse con los números de teléfono
442-1680, 559-721-2822. Y en finales de octubre, 20 al 30, vamos a estar en Tierra Santa. Si usted no escuchó, pues retroceda el audio para que lo vuelva a escuchar. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les hablaron el Padre José Gregorio Medina, el Padre Marcos Galvis, desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los queremos mucho y nos vemos mañana, si Dios quiere, desde Punto Fijo, compartiendo la palabra de Dios. No falten los